En busca de la felicidad es una película muy emotiva e interesante que tienes que ver, protagonizada por Will Smith y su hijo, Jaden Smith, quienes por cierto actúan como padre e hijo en la película. Es un clásico que te hará reflexionar sobre la vida. Si quieres saber un poco más de qué trata esta historia familiar de perseverancia, entonces quédate hasta el final del video y si ya la viste, coméntanos si la recomendarías o no. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y darle like al video. Empecemos. Chris Gardner es un hombre de familia que vive en San Francisco con su esposa Linda y su pequeño hijo Christopher de 5 años de edad. Sin embargo, no son la típica familia feliz, pues estaban atravesando dificultades económicas y corrían el riesgo de caer en bancarrota. Chris se gana la vida como vendedor de equipos médicos. En específico, vende un novedoso escáner que permite medir la masa ósea de los pacientes, la cual ofrece mejores imágenes que las mostradas por la máquina de rayos X. El único problema es que eran el doble de costosas, y por esto muchos médicos la consideraban un lujo innecesario que no estaban dispuestos a asumir. Unos años atrás, Chris había decidido invertir todos sus ahorros en varias de estas máquinas, ya que las consideraba revolucionarias y estaba seguro que se venderían rápido. Él era la única persona que las vendía en la ciudad. Sin embargo, su apuesta no resultó de la mejor manera. Vendiendo 2 de estas máquinas al mes, Chris podía tener suficiente dinero para pagar las cuentas y mantener a su familia. El problema es que ya había pasado mucho tiempo sin poder vender siquiera una. Por esto la presión y las deudas iban en aumento, a tal punto que Chris perdió su auto por no poder pagar las multas que se le habían acumulado. Pero el asunto más apremiante, sin duda, era conseguir el dinero suficiente para pagar el alquiler, ya que corrían el riesgo de que los echaran de donde vivían. Chris lo daba todo por su familia, en especial por su hijo Christopher, al cual le había prometido que siempre estaría para él, y haría todo lo que estuviera a su alcance para ofrecerle una buena vida. Chris quería ser un padre ejemplar, pues él no tuvo una buena relación con su padre, ya que lo conoció cuando tenía 28 años, por lo que no quería cometer los mismos errores con su hijo. Un día salió como de costumbre a intentar vender sus máquinas médicas, y vio a un sujeto estacionar y bajarse de un bonito y lujoso auto deportivo. Era un Ferrari, por lo que Chris no pudo evitar preguntarle al sujeto a qué se dedicaba, y la respuesta lo sorprendió. El hombre le dijo que era corredor de bolsa. Chris pensaba que para dedicarse a eso se necesitaba de un título universitario, pero el hombre le dijo que no, que el único requisito era ser bueno con los números y con las personas. Tras esto, el sujeto se marchó, y Chris se quedó pensando en las posibilidades. La conversación con el sujeto del auto deportivo lo marcó, pues Chris era verdaderamente bueno para las matemáticas. Cuando era un niño incluso llegó a memorizarse varios libros. Al llegar a casa decidió contarle a Linda su plan. Iba a estudiar para convertirse en un corredor de bolsa. Sabía que podía lograrlo, pero esto no le cayó nada bien a Linda, ya que pensaba que era simplemente perder el tiempo y lo distraería de conseguir el dinero para pagar las deudas. Era claro que su esposa no le tenía fe. Aún así, a pesar de la negativa de Linda, Chris estaba dispuesto a intentarlo. Al día siguiente, se dirigió a la empresa de Dean Withers, en donde ofrecían un programa de aprendizaje para aquellos que quisieran convertirse en corredores de bolsa. El problema es que solo aceptaba a 20 personas, y al final del programa de 6 meses, tan solo uno podría convertirse en corredor de bolsa. Era difícil, sí, pero no imposible, y si existía una oportunidad, él lo intentaría por pequeña que ésta fuera. Tras decidirse y llenar su planilla, Chris se dirigió a la sede principal de la compañía. Allí conoció a Jay Twistle, supervisor de la empresa y con quien más tarde terminaría forjando una buena relación. Chris ahora tenía que dedicarse a vender las máquinas, a asistir al programa de capacitación y a estudiar para lograr obtener las mejores calificaciones. Esto no era tarea sencilla, ya que además debía encargarse de su hijo Christopher y debía ayudar a Linda con los quehaceres del hogar. Es aquí cuando las cosas se complican para Chris. Debido a diversos sucesos desafortunados, pierde, le roban o se ven destruidas algunas de las máquinas que tiene para vender. Y perder una de estas significaba perder un mes de sueldo. Pese a sus esfuerzos, nada de esto parece ser suficiente. Las discusiones con su esposa Linda, quien ha tenido que aceptar turnos dobles en su trabajo para intentar llevar dinero suficiente a casa, se vuelven cada vez más frecuentes, y es claro que la situación es insostenible, por lo que el ambiente en el hogar de los Gardner se torna simplemente inaguantable. Finalmente, Linda se cansa de la situación y le dice a Chris que lo abandonará y se llevará a Christopher, lo cual termina cumpliendo. Sin hogar, sin esposa, sin comida y sin dinero. La única prioridad de Chris es su hijo. Sabe que tiene que encontrar una solución rápido a su situación. Chris conocía una frase que Thomas Jefferson había escrito en la Declaración de Independencia, que decía que todos tenían derecho a buscar la felicidad, a pesar de que probablemente era algo que no todos lograrían encontrar. Pensar en esta frase justo cuando Linda le había dicho que lo dejaría y se llevaría a su hijo lejos, le dio fuerza y lo motivó a enfrentarla. Le dijo que si ella quería podía irse, pero no permitiría que se llevara a Christopher lejos de él. Es por esto que al día siguiente decide enfrentar a Linda y recuperar a Chris, dejando a Linda definitivamente fuera de su vida.
Tras ser arrestado en su casa por no pagar las multas de estacionamiento y tener que pasar la noche en la comisaría, el día de la entrevista había llegado y Chris no tenía tiempo para ir a casa y cambiarse de ropa. Tuvo que ir corriendo a la empresa con la ropa que llevaba puesta, la cual se encontraba toda llena de pintura, debido a que el día anterior había estado pintando el apartamento. Por supuesto, al entrar Chris, todos quedaron sorprendidos, y no de manera grata por su aspecto. Nunca nadie se había presentado así para una entrevista, y sin embargo, y pese a tener los pronósticos en contra, Chris afrontó la entrevista con naturalidad y sinceridad, haciendo reír al presidente de la compañía y al resto de los entrevistadores. Lo habían aceptado. Esta buena noticia se presentaba como una luz de esperanza en su delicada situación. Sin embargo, la alegría no duraría mucho. Tras no poder reunir el dinero para pagar el alquiler, finalmente su casero se harta y los echa. Chris decide pasar unas noches en un motel cercano, cuya estadía era mucho más económica que donde vivían antes, pero en el fondo sabía que no era un ambiente para que un niño estuviera ahí. El golpe más duro para Chris vino cuando se dio cuenta de que le habían cobrado los impuestos directamente de su cuenta bancaria. Esto lo dejaba en bancarrota. Con solo $21 en su bolsillo, el panorama no pintaba bien. Además, también fueron echados del motel. Christopher no entendía, quería entrar a la habitación para descansar. Ver a su hijo desanimado y al borde del llanto lo afectó profundamente. Sin un lugar donde pasar la noche, terminaron en el metro, que se encontraba desolado a esas horas, y finalmente tuvieron que pasar la noche en el suelo del baño de la estación. En la mañana se dirigieron rápidamente a un refugio. Era su única esperanza. Después de hacer una larga fila y casi quedarse sin lugar, lograron entrar y pasar la noche en el refugio. También tuvieron que recurrir a los comedores de la caridad para poder obtener alimentos, ya que no contaban con dinero suficiente para costearlos ellos mismos. Para poder conseguir algo de dinero, Chris llegó incluso a vender su sangre para transfusiones, por lo cual le pagaron $24. El encargado de supervisarlos durante el entrenamiento sería Alan Frakesh, el gerente de la compañía. Les dijo que se les entregaría una lista con potenciales clientes, a los cuales tendrían que llamar para intentar venderles planes financieros. También se les enseñaría a manejar el sistema de la compañía. Con el paso del tiempo, y a pesar de haber sido subestimado por Frakesh, quien tenía a Chris prácticamente como su mandadero personal, comenzó a vender planes financieros y no solo esto, había aprendido a hacerlo rápido, ya que tenía que estar en el refugio a las 5 para no quedarse sin lugar. Cuando todos los demás dedicaban al menos 9 horas a entrenar, practicar e intentar vender, Chris solo podía dedicarle 6 horas al día para poder atender a Christopher e intentar vender las máquinas que aún le quedaban, por lo que tenía cierta desventaja que debía compensar con pasión y un gran enfoque. Avanzado el programa, quedó claro que Chris se desempeñaba como uno de los mejores, pero él sabía que no era suficiente. Luego de presentar la prueba y terminados los 6 meses de entrenamiento, había llegado el momento decisivo, el día de la elección. Chris tenía mucha ansiedad. Fue llamado a la oficina y el señor Fromm le pidió que se sentara, lo cual puso a Chris más nervioso aún. Finalmente le dieron la noticia. Había sido contratado. Ante esto, Chris no pudo contener las lágrimas. Él y Christopher lo habían logrado. Esa pequeña parte de su vida se llamaba felicidad. El señor Fromm lo felicitó y le regresó los $5 que le había prestado tiempo atrás para pagar el taxi. Fue felicitado también por Jay Twistle y por la Frakesh. Por supuesto, luego de conocer la noticia, lo primero que hizo fue correr a celebrar con Christopher. Las horas extenuantes y un ambiente competitivo extremo no habían impedido que Chris Garner luchara por su sueño de convertirse en un exitoso corredor de la bolsa de valores. Chris comenzó a trabajar en Dean Winter en 1981 y para 1987 ya había logrado fundar Garner Rich, su propia firma de inversiones. En el año 2006 vendió una parte minoritaria de su compañía por una suma multimillonaria. Un dato curioso es que en la última escena de la película podemos ver al verdadero Chris Garner, en quien se basó la película, ya que se hace un breve cameo en donde se le puede ver caminando. Finalmente logró alcanzar la felicidad. ¿Te gustó el video? Si fue así, no olvides darle like, suscribirte a Movie Historias y compartirlo con alguien que aún no haya visto la película. Nos vemos la próxima. Chao, chao.